En primer lugar, el Gobierno andaluz, con esta iniciativa, certifica su apuesta por el municipalismo y especialmente por la colaboración entre la institución local y el Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que pone de manifiesto que para el Gobierno andaluz los ayuntamientos son una pieza fundamental de la arquitectura de nuestra Administración autónoma y también del conjunto del Estado. Yo creo que son pieza fundamental en el marco de la cohesión social y la cohesión territorial de nuestra comunidad y yo diría en el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Por eso hoy, en este martes, en la antesala del debate importante, trascendental, que va a haber en el conjunto de nuestro país en materia de reforma local, el Gobierno de la Junta de Andalucía toma la iniciativa en una semana, yo diría, trascendental para el municipalismo, para la Administración local, trascendental para los servicios públicos, para el empleo público y para el municipalismo tal como lo conocemos hoy. Si no hay un cambio profundo en la ley que se presenta de reforma de la Administración local en el conjunto del Estado, estaremos desnaturalizando la situación y el papel de la Administración local en el conjunto de España y en el conjunto de nuestra comunidad. Por eso, mientras el Gobierno central presenta una reforma de retroceso, de limitaciones, de vuelta atrás, de vuelta al pasado y de ponernos en un escenario preconstitucional y además contestada, yo diría, por todo el arco parlamentario, por todas las fuerzas políticas, porque estamos ante una reforma que nace, yo diría, falta de diálogo y muerta en materia de consenso, hay una realidad que el Gobierno pone en valor y aprueba un anteproyecto de ley de concertación o de consejo de concertación local en el conjunto de nuestra comunidad. Mientras tenemos una ley sin consenso, el Gobierno de la Junta de Andalucía impulsa, mejora un consejo de concertación local que nos permita poner en la más estrecha relación a los gobiernos locales y al Gobierno de la Junta de Andalucía en todas las materias de carácter local que se trate por parte del Consejo de Gobierno. Pero al mismo tiempo yo diría que impulsamos unas jornadas de acuerdo con Europa en el marco de una Semana Europea de Democracia Local. Y también hemos hablado en el Consejo de Gobierno de la importancia que tiene impulsar el compromiso político, la participación y el terreno de la codecisión. Yo diría que el anteproyecto que ponemos en valor es un anteproyecto pensado para la codecisión en materia de carácter municipal entre los ayuntamientos de Andalucía y el Gobierno de nuestra comunidad. Y al mismo tiempo hemos planteado también la necesidad, ante el momento trascendental que vive el municipalismo, de convocar a los alcaldes y concejales del conjunto de Andalucía para analizar la situación del municipalismo en nuestra comunidad autónoma, por la importancia que tiene escuchar de primera mano a todos los ayuntamientos. De ahí que, efectivamente, quiero expresar la firme convicción del Gobierno de la Junta de Andalucía de seguir desarrollando la Laula y la Patrica, de seguir desarrollando el Estatuto de Autonomía, por ser un estatuto muy municipalista. Y, en ese sentido, este anteproyecto de ley obedece al desarrollo de este Estatuto de Autonomía y, especialmente, de la Laula y la Patrica. Mira, el proyecto es un instrumento para la participación, como he dicho, y la codecisión política en todos los temas municipales. La voz de los ayuntamientos tendrá presencia en el Consejo de Gobierno andaluz. Es una ley que efectivamente viene desde el año 2007. Concretamente se aprobó en una primera fase el Consejo de Concertación Local, que tras la aprobación de la Laula hoy sufre un nuevo impulso con el marco de nuevas funciones, en el marco también de una nueva realidad de carácter municipalista. Yo creo que define este anteproyecto claramente al Consejo andaluz, lo define como órgano supremo de la colaboración entre la comunidad autónoma y todos los gobiernos locales del conjunto de Andalucía, entidades locales, gobiernos locales, mancomunidades, diputaciones. Está en el ámbito del Estatuto de Autonomía como ese instrumento máximo de cercanía entre ambas administraciones. Va a ser un ámbito permanente de diálogo, un ámbito permanente de colaboración institucional. Ese va a ser el órgano que regule las relaciones institucionales entre las dos partes que conforman la estructura administrativa y política de nuestra comunidad autónoma y, además, va a ser un órgano para buscar la colaboración y el consenso, el acuerdo permanente entre la institución local y el Gobierno de la Junta de Andalucía. Es decir, es un órgano claramente paritario,
compuesto al 50% por representación de la Administración local y de la Administración autónoma, porque se va a buscar el acuerdo, el consenso, el tejer complicidades entre la Administración local y la Administración autónoma. Yo creo que con esta ley, además, se sitúa el valor del consenso, se sitúa la eliminación del voto dirimente de la presidencia que anteriormente lo tenía, se refuerza la comisión permanente del órgano y, al mismo tiempo, va a ser un órgano colegiado que sea o tenga el carácter de deliberar y el carácter de ser consultivo. Por lo tanto, va a ser deliberativo y también consultivo. Las funciones, con brevedad, están en el anteproyecto recogido en el artículo 3 y significa que los ayuntamientos van a ser consultados en el marco de este Consejo en la tramitación de disposiciones, planes que afecten directamente a las entidades locales. Va a conocer ese Consejo de Concertación los anteproyectos, proyectos de ley, disposiciones generales, normativas y propuestas de planes que vayan dirigidos a la Administración local. Va a formular o puede formular o debe formular propuestas al Consejo de Gobierno sobre transferencias y delegación de competencias. Por lo tanto, también es un Consejo que vigila el marco del desarrollo de descentralización política y administrativa entre la comunidad autónoma y los entes locales. Puede resolver problemas y debe resolver problemas de interpretación y cumplimiento en referencia al proceso de transferencia. Por lo tanto, será el órgano que resuelva e interprete en un proceso de descentralización política y administrativa y demás transferencias a los ayuntamientos de Andalucía. Será ese órgano el que, lógicamente, fije los aspectos y puede formular propuestas del órgano competente al Consejo de Gobierno, objetivos, prioridades en materia de financiación de entidades y de orden de realización de obras y gestión. Por lo tanto, también tiene una capacidad de propuesta hacia el Consejo de Gobierno y va a emitir su parecer en los procedimientos de creación o supresión de municipio. Por lo tanto, también juega un papel importante este Consejo en esta fase. Si estamos ante una ley que pone en peligro, es decir, la existencia propia del municipalismo de 20.000 habitantes hacia abajo en el contexto de la Administración local, el que tengamos un órgano compuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía y, al mismo tiempo, representando a los ayuntamientos de nuestra comunidad, va a posibilitar que cualquier elemento que signifique la desaparición de municipios o el elemento de segregación de municipios, este Consejo, lógicamente, planteará su posición y recibirá toda la información. Se trata, lógicamente, vuelvo a incidir, en el elemento de codecidir desde una participación activa de los ayuntamientos en el marco de la política que se desarrolla desde el Consejo de Gobierno. La composición es paritaria, 10 y 10 por parte del Gobierno de la Junta, 10 por parte de los ayuntamientos. La presidirá el consejero de Administración local, la conformará el viceconsejero del mismo departamento, 7 vocales designados por todo el Consejo de Gobierno, lo que va a representar que prácticamente todo el Consejo de Gobierno, de forma transversal, va a estar representado en este órgano. Y, al mismo tiempo, por parte de los municipios, tiene que estar el titular de la FAN, quien presida la FAN, 8 vocales en representación de su comisión ejecutiva y, al mismo tiempo, el secretario de la FAN. A partir de ahí, yo creo que se puede conformar un órgano que permita, lógicamente, situar elementos también de estudios, porque puede crear comisiones de estudio, comisiones de expertos, para tratar la situación del municipalismo. Y termino ahora, de verdad, tras la iniciación del trámite, ¿qué es lo que hemos planteado en el Consejo de Gobierno tras aprobarse el anteproyecto? Primero es que ha llegado el momento de convocar nuevamente al Consejo para que efectivamente recabar su parecer y opinión sobre la reforma local a debate, es decir, que de forma tan grave va a afectar a la Administración local en el conjunto del Estado de Andalucía, de no cambiarse, de no haber un cambio en profundidad, como pide la mayoría del arco municipal en el conjunto del Estado. Y, por otra parte, el Gobierno andaluz es consciente de que es importante, necesario, articular, arbitrar un encuentro de todo el municipalismo del conjunto de Andalucía para resolver también el análisis de cómo está la Administración local, los servicios públicos y el empleo a nivel local. Y, finalmente, el Gobierno vuelve a mostrar su disposición al diálogo institucional con el Gobierno de España en materia local. Hemos reclamado una y otra vez el diálogo más amplio entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en materia local. Ese diálogo no ha existido. El Gobierno ha estado cerrado a ese diálogo,
Pero también decimos con la misma firmeza que el Gobierno de la Junta de Andalucía no comparte, rechaza el proyecto de reforma local tal como está hoy encima de la mesa, espera que haya un cambio importante en su tramitación parlamentaria, pero al mismo tiempo está convencido, por defensa del Estatuto de Autonomía, que si no cambia en profundidad esa reforma local planteada encima de la mesa, el Gobierno de la Junta tendrá, en defensa del Estatuto de Autonomía, que recabar cuantas actuaciones desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico sean necesarias. Por lo tanto, primero el diálogo, abierto, mano tendida a ese diálogo, para encontrar el mejor instrumento que sirva al municipalismo, pero dentro del marco del Estatuto de Autonomía, que vamos a defender hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, si el texto no sale profundamente cambiado y desde un consenso y un acuerdo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en el Congreso, lógicamente nos veremos en la obligación de defender el Estatuto de Autonomía, llegando a un recurso de inconstitucionalidad si este es necesario. Sin más, hay también una semana de democracia local, como he dicho. Se trata de trabajar por una ciudadanía activa, de defender la autonomía local y de defender los servicios públicos en el marco de la Carta de la Autonomía Local Europea. Y por eso yo creo que con esta formulación de hoy damos también una referencia clara que hay de dos formas de entender el valor y el papel que tiene que jugar la Administración local. Una, la que está situando la reforma local del Estado, que es marcha atrás, limitación de competencia, restricción al poder municipal y, por lo tanto, jugar en contra de la descentralización política y administrativa por la que apuesta el Gobierno de la Junta de Andalucía y apuesta el Estatuto de Autonomía. Va a ser una semana intensa, no me paro en ello, una semana de muchos diálogos, de muchas conferencias, de muchos coloquios, es decir, que nos permitan sacar conclusiones en ese marco de defensa de la democracia local, en el marco de la autonomía europea o de la autonomía de las ciudades y en el marco de conducir a ir construyendo una Europa de las ciudades y una Europa de los pueblos.